El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Me apetecía empezar hablando un poco más en profundidad sobre Mars Attacks. También este es un pequeño aviso de comienzo de que si no habéis visto la peli y no queréis saber nada, pues ya sabéis, primero ved la peli y después venid al podcast. Porque creo que es una película que se sale un poquito de la línea de lo que conocemos de Tim y está muy interesante, no solo por eso, sino porque me parece que es una peli bastante buena, o al menos en mi perspectiva me suele gustar ese tipo de cine, y además creo que en España ni es tan conocida ni es tan valorada. Creo que además a lo mejor la echan en la tele y la gente no se imagina que es de él, porque se imaginan otra visión de lo que a él le gusta o de su humor o de otro tipo de cosas, ¿no? Para situarnos también hay que recordar que es una película de invasión de marcianos, por eso decía que se sale quizás un poquito de la línea. En esta película se nos presentan muchos personajes, es un batiburrillo increíble, y vemos como con los diferentes perfiles que ellos tienen se enfrentan a este hecho de la invasión alienígena, con la visión puesta por supuesto en el gobierno de Estados Unidos, que será el que protagonice, por así decirlo, la película y la invasión, por supuesto, porque ya sabemos que en Estados Unidos hubo un movimiento bastante grande, no recuerdo exactamente en qué época, yo diría que fue la de los 50 o un poquito antes, de que este tipo de movimientos, de creencias de los aliens, de las invasiones, del apocalipsis, era bastante recurrente porque la gente estaba bastante aterrorizada con este tema. Pienso yo que algunos estaban aterrorizados y pienso que otros se aprovechaban, hacían un poco, seguían la broma, y surgió una tendencia muy grande de creer en estos fenómenos, y no solo eso, sino de crear mucha cultura audiovisual sobre este tipo de fenómenos, con lo cual después vienen películas como estas. En 1995 la Warner Bros. Ya comenzaba la preproducción de Mars Attacks. Esta película se trata de una adaptación, ¿vale?, de unos cromos de Topps Trading Cards, que es la marca, sacados en 1962. Y es que en el verano de 1994, un año antes de la preproducción de la película, Jonathan James, que es un guionista, encontró en una tienda dos colecciones de cromos muy interesantes para él, al menos, como Mars Attacks y Dinosaur Attacks. Obviamente los compró, se los enseñó a Burton, diciéndole pues eso, que serían muy buenas películas, porque además los cromos eran bastante gráficos, y unos meses más tarde pues Burton ya le encargó el guión para Mars Attacks. Yo creo que en esa reunión ellos dos vieron el potencial de estos cromos, les gustaba mucho a los dos la estética, la idea y por supuesto, como digo, los gráficos, porque eran muy interesantes. Si buscáis seguro que encontráis más de uno porque siguen todavía rondando por ahí en internet. Y es que Burton recordaba esos cromos de cuando él era pequeño. Creo que no exactamente recordaba esta adaptación, sino que recordaba unos parecidos, porque como ya os digo, con ese movimiento pues salía también, supongo, un montón de merchandising, y entre ellos los cromos eran muy típicos, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España, claro. Como decía Burton, se encontraba en un momento muy anárquico con los Estados Unidos, una frase muy interesante, unas palabras bastante interesantes. Supongo que estaría como un poco en pie de guerra con esto de ser cineasta y ser un poco rarito, entre comillas, y pues bueno, le pareció una muy buena idea. El guión lo escribió Jonathan, este chico que hablamos que encontró los cromos, o esta adaptación nueva de cromos. Había participado en algunos guiones que finalmente nunca se han producido, como ha sido la secuela de Beetlejuice, que me parece que era una historia en Hawái o algo así, y este guión nunca ha visto la luz, por desgracia, y una versión actualizada de La Casa Usher, que es una historia muy famosa de Edgar Allan Poe. La verdad es que además de esto es gracioso porque la novelización del guión está atribuida a Burton, y es que, a ver, lo coescribieron entre los dos, por así decirlo, o por lo menos creo que así aparecen los créditos. Esto fue porque Jonathan quería contribuir a la idea de que Burton hace muy buenas historias, ¿no? Y que no solo hace falta escribir para crear historias, sino que en las reuniones que tenían iban cogiendo cromos, iban viendo cuáles eran los más interesantes, con qué se podrían hacer cosas, y a partir de ahí iban hilando la historia. A la vez que Jonathan iba escribiendo, pues Burton iba realizando sus dibujos, que como ya sabéis, a él le encanta dibujar, es muy creativo y él prefiere encontrar sus historias a través de los dibujos más que escribiendo un guión exacto. Por eso esa idea de la
novelización y de la coescritura. Después de varios tira y afloja con los presupuestos que tuvieron con Warner, que fue debido a que el primer borrador que hizo Jonathan era bastante caro, creo que muchísimo, una burrada, los encargados de Warner obviamente querían cambiar al guionista porque querían otras ideas y no se podían permitir tanto dinero en esta película. Así que después de unos pequeños tiras y afloja, como os digo, entre otros guionistas que contrataron, otros borradores y demás, finalmente se volvió a incorporar. Supongo que también por parte de Barton, que estaría de acuerdo en que si ya que había sido su idea, se le daba bien, querían saber los dos qué querían hacer, pues era más importante que finalmente si fuera él, Jonathan James, el guionista. Finalmente él llegó con un guión mucho más práctico, más plausible, más barato, por supuesto, y finalmente lo decidieron hacer. Barton y él pretendían hacer una parodia de las pelis cutres, vamos a decirlo así, aunque suena mal, y no lo digo en plan ofensivo, sino refiriéndonos a las películas de los años 50 de serie B y no darles enfoque de alta tecnología como quizás algunos quisieran, tipo Star Wars. Hay que recordar que es que Tim venía de hacer Ed Wood en 1994 y además de su gusto por las películas de serie B de aquellos años, pues obviamente lo tenía mucho más presente porque Ed Wood, para los que no lo sepáis, era un director de serie B, que por cierto está calificado como el peor director de cine de toda la historia, con lo cual es interesante el contexto en el que se empieza a realizar esta película. También es muy interesante un detalle que he descubierto, puesto que sí que he visto películas de Ed Wood que tratan de aliens y demás monstruos, pero no sabía que en muchas películas de este tipo de los años 50, al final siempre se descubre que puedes matar a los aliens con una onda sonora. O sea, lo de matar a los aliens lo tenía claro, pero no sabía que siempre lo hacían con una onda sonora. Además, esto lo podéis ver en una película que se llama Earth vs. The Flying Saucers y en Objetivo a la Tierra, que es un ejemplo de cómo se produce esta onda. Para la música, como decimos, de esta onda definitiva para los aliens, se eligió a Slim Whitman. Bueno, yo creo que lo elegiría Barton porque a él le recordaba de haberlo visto y escuchado en su infancia. Y es que su voz le recordaba casi al theremin, un instrumento que tiene un sonido súper característico y muy llamativo. Este hombre, Slim Whitman, fue un compositor y un cantante de country estadounidense que destacaba por sus habilidades de, atención, el canto a la tirolesa y su fluido falsete. En la década de los 50 incluso estuvo de gira con Elvis. Fue un cantante muy famoso. Es decir, estamos hablando de que hacía giras con Elvis por todo Estados Unidos y que era muy famoso porque allí en esa época el country era lo más. Y como os digo, su canto tipo tirolesa, que además es que si habéis visto la película es inolvidable cómo cantaba ese hombre y cómo suena. Es que es muy llamativo porque muchas veces te preguntas, pero ¿está cantando en serio? A mí al menos es la sensación que me daba al principio de ver la película, porque era muy llamativo y muy diferente a lo que yo había estado acostumbrada. Quizá a nuestros mayores no les resulta tan diferente, sobre todo en Estados Unidos supongo que ya estarían acostumbrados o más o menos lo conocerían, así que sería tomado de otra manera. Las canciones que suenan en Mars Attacks se llaman Indian Love Call y I'm Casting My Lasso Towards the Sky. Lo más curioso es que investigando a este señor, resulta que falleció en 2013, con lo cual a mí me llamó muchísimo la atención y me daría muchísima curiosidad encontrar testimonios de cómo vivió él, ¿no? Que pudo ver cómo gracias a su voz los marcianos se morían y se salvaba el planeta. O sea, realmente pensad que si ha muerto en 2013, en 1996, si eligieron su voz, él lo sabría, obviamente. Y yo la hubiera visto con muchísimas ganas y muchísima curiosidad, en plan de qué pensará este hombre, ¿no? O si fuera yo la que cantara, es como están usando mi voz para matar a los marcianos y salvar al planeta y salvar a los Estados Unidos. Es muy llamativo y a mí me parecía un dato bastante curioso y gracioso. Eso sí, en referente a la música completa de lo que es la película, la compuso Danny Elfman, que creo que después de un
pequeño enganchón con Barton que tuvieron ahí los dos, no por nada, creo que era porque habían trabajado mucho juntos en muchas películas de seguido, y bueno, lo típico que necesitas un poquito de espacio, de descanso, de encontrar ideas nuevas para otras películas, y finalmente a le pareció que venía bien. Si os fijáis, el guión, por decirlo así, la película, juega con muchísimas localizaciones. Por esto de la idea de los cromos y de la invasión alienígena que se produce en todo el planeta, no solo en Estados Unidos, como también muchas veces puede parecer que ocurre. Yo creo que es por eso que intentan demostrar, bueno, no es demostrar, intentan reflejar que esa invasión se produce a nivel global. Además, como decía antes, hay un batiburrillo de personajes tanto famosos como no famosos, muy importante y muy llamativo. El reparto de Mars Attacks, según Barton, se dividía entre los que a él como actores le gustaban y los que le parecían que aportaban algo respecto a la cultura popular de los Estados Unidos. Recordemos que con Jack Nicholson se llevaba muy bien, puesto que le gustaba mucho cómo trabajaba, conectaban bastante bien. De esto ya hablaremos respecto a su personaje del Joker en Batman. Y además también contábamos con Sarah Jessica Parker, que estuvo trabajando con él en esa película de Ed Wood, que fue la anterior a esta. Aparte de estos dos personajes, algunos que aparecieron fueron Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito o Natalie Portman, entre muchos otros, porque hay algunos más y bastante llamativos también y curiosos. Y yo creo que es porque la idea les gustaba a todos, o sea, eso de cargarse a los famosos con pistola o que estuvieran amenazados y que la gente lo vea como tal, como gente normal, ver a un famoso en apuros, sobre todo a Barton le parecía muy divertido cinematográficamente hablando, por supuesto. Entonces, a todos estos personajes, a todos estos actores famosos, les parecería algo diferente, les parecería una idea muy graciosa, y supongo que todos tienen bastante más conocimiento de lo que es la cultura popular y la cultura audiovisual de su país, y pensaron que sería una oportunidad pues diferente y amable de contar este tipo de cosas. Por supuesto, el primer impulso para crear a los aliens fue en animación, como idea de Barton. Supongo que en stop motion. Pero claro, era tan difícil de llevar a cabo esta idea en cuestión de tiempo y de práctica, ya que al haber tantos personajes, tantas escenas, había muchos escenarios que recrear diferentes, con diferentes coloridos. Supongo que a la hora de hacer el presupuesto vieron que era imposible, no solo por eso, como digo, no solo por el dinero, sino porque lleva mucho tiempo de creación la animación. Y claro, la película tenía que salir adelante, porque tú no te puedes tirar toda la vida haciendo una película, y menos cuando vas de la mano de una distribuidora, de una productora como es Warner Bros. Así que finalmente, como una idea novedosa, llamaron a la empresa de George Lucas, y Barton, bueno, después de unas cuantas negociaciones, de hablar, de pensárselo y tal, y de ver que si no, la película no podía salir adelante en X tiempo, pues le pareció una buena idea explorar estas nuevas sensaciones de animación, que en este caso era por ordenador, por supuesto, pero a la vez encontrar unos efectos de ordenador que fueran poco avanzados y que reflejaran ese estilo que a él tanto le gustaba. Que además ese estilo muy de los años 50, como decíamos, de películas de serie B, de que no buscaba una película con alta tecnología, que se viera grandes programas o grandes proyectos altamente tecnológicos, puesto que no era la época en la que él quería reflejarlo, por así decir, la tecnología en este caso. Después de unos cuantos encuentros, de pensárselo bien, descubrió que era una nueva forma que, bueno, no era su favorita, y no es su favorita, obviamente, porque él sigue pensando que el stop motion es la mejor forma de animación, porque da otra textura a los personajes, da otras emociones. En este caso quedó bastante bien, y hay que decirlo, se nota muchísimo que han quedado muy bien y que sí que es diferente la animación, pero a mí me sigue gustando. Yo creo que es verdad que está bien de vez en cuando experimentar, aunque yo creo que no me suena que haya habido más efectos. Bueno, supongo que la última película de los niños en la casa de Peregrine, pues sí, claro, los niños tienen efectos por ordenador.
Bueno, seguimos con esta película de Mars Attacks, que por cierto, no sé si seréis de los que os fijáis en los créditos de inicio. A mí me suele dar bastante curiosidad mirarlos, sobre todo en los de Barton, porque hubo un momento en el que yo me fijé que los créditos de inicio solían tener un planteamiento siempre. Es decir, van acompañados de una música, hay unas imágenes, van creando una mini historia. En este caso son menos elaborados, pero hay otras películas que los créditos de inicio, de verdad, fijaos bien, porque cuentan un montón de cosas solo en el inicio. Y además, eso, como digo, la música de Danny Elfman, la mini historia, ya se nota la estética, por dónde va a ir. Y está muy divertido fijarse en este tipo de detalles. También os cuento que me llamó la atención que también sale una máquina en cadena, que se ve en la película. Y este es un símbolo de Barton que sale en muchísimas películas. También, si sois de los que os fijáis en los detalles, seguro que algunos os habéis dado cuenta, y si no, os daréis cuenta en algún momento cuando veáis varias películas de él seguidas. Es en un momento en el que los marcianos se están vistiendo para atacar y va en cadena, como digo, un símbolo muy recurrente y muy llamativo. Una referencia también bastante curiosa es que mete a Godzilla, la referencia de Godzilla, en la televisión de los marcianos cuando estos están en la nave y están haciendo sus cosas, esperando, está el capitán allí disfrutando, y es que da la impresión de que quiere reflejar que se entretienen como nosotros, que tienen nuestro... Bueno, iba a decir mismo humor, pero tampoco creo que sea el mismo. Creo que es un poco más cruel, pero por decirlo así, que no son tan diferentes. Y algo que tampoco podemos dejar pasar, por supuesto, es la expresión de los experimentos científicos con humanos que vemos que desarrollan los marcianos. Esto sí que se ve un poquito más extenso en la película. Es curioso, porque estamos hablando de que Barton no quería unos efectos pues altamente profundizados, ni unos efectos avanzados, ni nada, porque quería esa expresión de los años 50, pero a la vez los experimentos que realizan los marcianos son mucho más avanzados que los que podríamos hacer nosotros aquí. Entonces, es muy llamativo. Además, esto tiene que ver con que la película, el científico humano, ¿no?, que es asesor del presidente de los Estados Unidos, hace mucho hincapié en que como esta civilización marciana está mucho más desarrollada, son más inteligentes, son más civilizados. Y por otro lado te encuentras que dices, ala, si los experimentos que están realizando son mucho más críticos, mucho más avanzados, pero en plan mal, en plan... Claro, desde nuestra perspectiva humana se ve un poco negativo, puesto que hay intercambios de cuerpos y es un rollo Frankenstein, pero mucho peor. O sea, de verdad, porque estos marcianos, pero yo los veo súper malvados. En realidad, o sea, son muy avanzados, serán más inteligentes en cierta manera, tampoco creo que lo fueran tanto. Y además eso lo quieren reflejar porque estilísticamente tienen un cerebro enorme, mucho más grande que el humano. Y como os digo, me parecen... Éticamente, obviamente, son peores que nosotros. Lo cual es un detalle que también tiene bastante gracia. Esta película entra dentro de las coloristas de Tim Burton. Yo es que suelo dividir las películas de Tim en tres colores. Bueno, no es en tres colores, en tres estéticas. Por un lado nos encontramos películas que son coloristas, por otro lado nos encontramos películas que son oscuras y otras que son las dos cosas a la vez. Siempre lo suelo hacer desde que lo vi y esta por supuesto es colorista brutalmente. Nos encontramos unos estampados, unos colores, unas escenografías que aparte que a mí me recuerdan un montón de épocas, me recuerdan a los años 70, hay estética de los años 90, pero también tienes la estética esa de las películas de los aliens de los años 50, entonces ahí hay un poco de todo, pero es muy colorida, todo es muy colorido, tiene estampados súper interesantes y además no solo es colorista, como digo, por estos colores tan llamativos, sino porque los hechos que se están produciendo alrededor de estos escenarios, de estos colores, son muy graves, es decir, es una invasión, está lleno de muerte, pero el tono
no es nada serio, el tono es humorístico, es fantasioso totalmente, porque él no busca recrear cómo sería hacer una demostración de cómo podría ocurrir esta invasión en la vida real. La reproduce en la vida real en un contexto que nosotros tenemos, porque es la gracia de que vengan los marcianos aquí a retarnos y a conquistarnos, ¿no? Pero a la vez tiene ese tono que sabes que te lo tomas más a la ligera. Y como digo, pues es colorista porque tiene colores brutales, no solo en lo que se respecta a los humanos, sino también en los marcianos, porque si no recuerdo mal, el capitán era el que mejor iba vestido, el capitán de los marcianos, iba con una capa que es toda de purpurina o brillantina, roja, creo que se ve rojo, verde y morado, pero sobre todo el rojo. Siempre hay un montón de purpurina, de colores, de estampados de lunares. Y no solo en la escenografía, sino también en lo que es la estética de los personajes y su vestimenta. Además, la película se refleja en mucha zona, tanto de Washington, que es donde está la Casa Blanca, como en Nevada, en Las Vegas, en los casinos. Entonces ahí hay mucha locura de no solo el juego, sino lo que rodea al juego, que son los colores, las luces, los disfraces de las personas que están en los casinos llamando tu atención y demás. Se reflejan personajes, como digo, de diferentes formas y muchas formas graciosas, porque son caricaturescos, son muy americanos. Representan una familia más a lo pijo rico, como es la familia de los Estados Unidos, del presidente, y otra mucha más pobre, como mucha más rural. Además, lo bueno es que en las dos se reflejan adolescentes incomprendidos, una señal inequívoca de que esta película es de Burton, puesto que también suele pasar en casi todas sus películas. Lo bueno que tiene es que coincidiendo con que las dos partes, es decir, el niño rico, el niño pobre en este caso y la niña rica, se juntan y al final van a ser los encargados de reconstruir el país, lo cual les pone en su lugar. Es muy importante porque nos presentan al principio a dos niños adolescentes incomprendidos que no encuentran su lugar en las familias, exponen opiniones que no son bien recibidas. Y finalmente son ellos los encargados de reconstruir el país. Es una forma de ponerlos de héroes finalmente. Lo cual creo que es una metáfora muy bonita de lo que realmente gustaría que pasara en situaciones así. Sobre todo a Burton, por supuesto, porque es su película. Pero creo que la mayoría de la gente al final querría que esto ocurriera de verdad. Porque siempre como que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces está muy bien reflejar diferentes estamentos de la ciudad, diferentes formas de pensar, diferentes familias, culturas, y que al final se juntan por una buena causa porque tienen un objetivo común que es el mismo y son los encargados de reconstruir un objetivo tan grande como reconstruir el país. En Estados Unidos, la película allí en 1996 coincidió con Independence Day, que es otra película que trata sobre la invasión alienígena en la Tierra. ¿Qué pasó? Que a Mars Attacks, lo que es en la taquilla, no le fue muy bien. Burton ahí se enfadó un poco, puesto que nadie de su equipo, que ya son bastantes, le había avisado de este hecho, con lo cual cuando suelen ocurrir estas cosas se suele avisar, pero claro, yo supongo que una parte de ellos dirían, ¿qué le vamos a decir? ¿Que está ocurriendo esto y que lo paramos? ¿Que no lo hacemos? Creo que lo que hicieron fue ir a por todas. Salió un poquito mal, creo que a la película le ha ido mucho mejor en lo que es en otro tipo de formatos fuera de lo que es el cine, que tiene su reconocimiento. Y claro, quizá en ese momento ver una película de alienígenas de Tim Burton, pues a lo mejor no llamaba tanto la atención, no parecía tan buena idea para ir a ver al cine. Sin embargo, Independence Day pues era una película con un tono mucho más serio, mucho más real, mucho más de querer reflejar lo que podría pasar realmente sin ningún tono de humor. Entonces eso también hay que decir que, claro, a la gente y al público le gusta bastante, da mucho morbo y suele ir de la mano de efectos especiales brutales y demás. Lo curioso es que en Europa tuvo muchísimo éxito. Bueno, a ver, muchísimo éxito, entendedme.
después de lo que había pasado en Estados Unidos con la coincidencia de esta película, pues claro, en Europa se ve mejor y en Europa se lleva mejor. Y esto es por una cuestión del humor y de situarte donde estás. Puesto que en Estados Unidos creo que no tienen muy buena... ¿cómo decirlo? Muy buena manera de reírse de sí mismos. Creo que no les gusta reírse de sí mismos, que habrá gente que sí, obviamente, puesto que hay shows de la televisión muy importantes que todos sabemos que hacen shows sobre sí mismos, pero creo que es una población bastante pequeña. Entonces, al ser una película muy caricaturesca de este fenómeno que decíamos que se tomó tan en serio en los Estados Unidos y que yo creo que se sigue tomando, reírse de todos los estereotipos, coincidir con la película hizo que obviamente destacara muchísimo más. Además también dicen que influyó mucho cómo se puso el marketing allí, y que aquí en Europa el marketing y la publicidad que hubo de la película fue mucho mejor, y aquí obviamente lo ves desde lejos, pues te ríes de ellos, igual que te ríes más con las películas estas que están ahora tan de moda de los franceses. Pues supongo que habrá un sector de población en Francia que no le hará tanta gracia. Supongo que es lo mismo. Así que nos quedamos con estas reflexiones. Espero que os haya gustado indagar un poquito más en lo que es la película, sin llegar a ser súper técnicos ni nada, pero bueno, saber un poquito más de detalles que ocurrieron, de cosas, de símbolos, de todo este universo cinematográfico de Tim Burton que tanto nos gusta.